Hola, hoy vemos triángulos particulares. Triángulo mediano. Es el triángulo que se determina al unir los puntos medios de los lados de un triángulo. Analicemos el triángulo ABC. En el mismo se han marcado los puntos medios M, N y Q correspondientes a los lados AB, BC y AC. Al unir estos puntos medios, se determina el triángulo MNQ como triángulo mediano complementario en relación al triángulo ABC. Propiedades. G es baricentro del triángulo ABC, también será baricentro del triángulo mediano MNQ. Baricentro es el punto de intersección de las medianas de un triángulo. Segunda propiedad. El circuncentro del triángulo ABC es el ortocentro de su triángulo mediano. Esta propiedad se puede escribir en forma abreviada de la siguiente manera. Circuncentro del triángulo ABC es el ortocentro del triángulo mediano MN. Triángulo excentral. Para iniciar debo conocer qué es un excentro. Se denomina excentro al punto de intersección de dos bisectrices exteriores y una bisectriz interior. Todo triángulo tiene tres excentros. De allí que un triángulo excentral es aquel que se determina al unir los tres excentros. En la figura consideremos el triángulo ABC. Se nos plantea que el punto E es el excentro relativo al lado BC. Efectivamente, esto es así porque el punto E es punto de intersección de dos bisectrices exteriores y una bisectriz interior. Como todo triángulo tiene tres excentros, uno para cada lado, siempre debo aclarar a qué lado estoy haciendo referencia. Propiedades. Primera propiedad. El excentro es el centro de la circunferencia X inscrita. De observar que el punto E es el centro de esta circunferencia que recibe el nombre de circunferencia X inscrita porque es tangente a uno de los lados del triángulo y a las prolongaciones de los otros dos lados. Segunda propiedad. El excentro equidista de un lado y de las prolongaciones de los otros dos lados una distancia RA. Bien, voy a considerar el excentro. Esta distancia RA será la misma para el lado y para las prolongaciones de los otros dos lados. En consecuencia, puedo decir que esta distancia RA aparece acá y está trazada de forma perpendicular, será congruente con esta distancia y también con esta otra distancia. Además, RA será el exradio relativo al lado BC. Continuemos. Se nos presenta esta figura y se nos plantea que EFH es el triángulo excentral del triángulo ABC. Efectivamente, esto es así porque cada uno de los puntos EFH será
excentro de cada uno de los lados respectivos del triángulo ABC. Al unir los puntos E, F, H se determina el triángulo ex-incentral EFH relativo al triángulo ABC. Propiedad. Si considero el punto O como ortocentro del triángulo ex-incentral EFH, este punto O será incentro para el triángulo ABC. Triángulo óptico-pedal es el triángulo que se determina al unir los pies de las tres alturas del triángulo. Consideremos el triángulo ABC. En el mismo se han trazado las alturas correspondientes a cada uno de sus vértices. De esta manera han quedado determinados los pies de las alturas y que han sido marcados con las letras E, F, H. Si uno estos tres pies de las alturas, determino el triángulo EFH como triángulo óptico en relación del triángulo ABC. Propiedades. Primera propiedad. Considerando el punto O como ortocentro del triángulo ABC, es decir, como punto de intersección de las alturas para el triángulo ABC, este mismo punto O, si considero el triángulo óptico EFH, será incentro, es decir, punto de intersección de las bisectrices de los ángulos interiores de este triángulo. Segunda propiedad. Si los ángulos EFH son ángulos interiores del triángulo EFH, la medida del ángulo H será igual a 180 menos 2 por la medida del ángulo A. La medida del ángulo E será 180 menos 2 por la medida del ángulo B. La medida del ángulo F será 180 grados menos 2 por la medida del ángulo C. Tercera propiedad. A, B y C son excentros del triángulo EFH. Propiedades adicionales. Rectas y puntos notables del triángulo. Primera propiedad. Si en el triángulo ABC H es ortocentro y O es circuncentro, los ángulos respectivamente formados por estos puntos serán congruentes, es decir, que en la figura alfa es congruente con tita. Segunda propiedad, triángulo ABC. Allí puedo identificar el punto H como ortocentro y el punto O como circuncentro. Esta segunda propiedad afirma que el segmento HB es igual a 2 por el segmento OM. Pasamos a la tercera propiedad que está relacionada con la recta de Euler. ¿Qué es la recta de Euler? Es aquella recta que contiene el baricentro, circuncentro y ortocentro de un mismo triángulo. Si O, H y G son respectivos circuncentro, ortocentro y baricentro del triángulo ABC, se cumple que el segmento HG es igual a 2 por el segmento GO. Bien, ahí vamos a tener la figura de análisis, un triángulo acutángulo, ABC, la recta de Euler, H como ortocentro, G como baricentro y O como circuncentro. Repito, esta tercera propiedad nos plantea que el segmento HG es igual a 2 por el segmento GO.
Pasamos a la cuarta propiedad que nos dice en la figura, si O es circuncentro del triángulo ABC, puedo afirmar que el ángulo φ es igual a 2 por el ángulo beta. Además, el segmento AO es congruente con el segmento OC. Quinta propiedad. Si O es circuncentro del triángulo ABC obtuso en A, puedo afirmar que el ángulo φ es igual a 2 por el ángulo beta. Además, el segmento AO es congruente con el segmento OC. Vamos a pasar a la sexta propiedad. Si en un triángulo la mediatriz corta uno de los vértices, se tratará de un triángulo isósceles. ¿Sí? Entonces, recuerden que la mediatriz va a ser una recta trazada por el punto medio de un lado de un triángulo en forma perpendicular. Se traza esta mediatriz. Si la mediatriz coincide, corta uno de los vértices, voy a tener un triángulo isósceles, ¿sí? Recuerden que el triángulo isósceles tiene como una de sus características principales que tiene dos lados congruentes que van a estar marcados acá. Séptima propiedad. Si en un triángulo la mediatriz de la base determina dos triángulos rectángulos iguales, congruentes, con un cateto común, la mediatriz y las respectivas hipotenusas son los lados iguales, será un triángulo isósceles. Bien, en relación, esta séptima propiedad está en relación con la sexta, ¿sí? Acá podemos observar que esta mediatriz va a determinar dos triángulos rectángulos congruentes con un cateto común que será precisamente la mediatriz y las hipotenusas serán los lados iguales. Vamos a pasar a propiedades auxiliares. Estas propiedades auxiliares tienen como objetivo ayudarnos a la hora de resolver los ejercicios. Propiedades auxiliares, comenzamos con la regla del boomerang. Acá voy a tener esta figura particular en donde voy a poder afirmar que el ángulo X es igual a la suma del ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo tita, que allí está marcado con diferentes colores. Importante tener en cuenta esta regla del boomerang. Regla del pescado, ¿sí? Se llama así porque parece un pescado. En esta regla del pescado voy a poder afirmar que la suma de los ángulos X más Y es igual a la suma de los ángulos alfa y beta. Allí está marcado con diferentes colores. Regla del pescado, ángulos X más Y es igual a la suma de los ángulos alfa más beta. Tercera propiedad. Regla de la mariposa. En esta regla de la mariposa me determina que la suma de los ángulos alfa y beta es igual a la suma de los ángulos X e Y. ¿Sí? Ahí está marcado con colores. Esto se llama mariposa porque precisamente parece una mariposa. Voy a tener en cuenta la ubicación de los ángulos para poder aplicar esta regla. Bueno, acá lo que tengo es el famoso teorema de Pitágoras, que lo voy a emplear mucho para la resolución de los ejercicios. ¿Sí? En este teorema de Pitágoras sabemos que A será hipotenusa, B será cateto opuesto y C será cateto adyacente. Por el teorema de Pitágoras podemos establecer una serie de igualdades. Bueno, hasta acá este video. Espero que les sea útil. Gracias, chicos.